told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Hay historias que trascienden el fútbol. Historias de goles, victorias y títulos. Pero también historias de supervivencia. La vida de Fritz Walter reúne todo eso. Nuestro protagonista de hoy fue uno de los mejores futbolistas de Alemania, el líder de la selección campeona del mundo en 1954, y el hombre que protagonizó uno de los momentos más importantes de la historia del deporte alemán. Pero antes de levantar una Copa del Mundo, tuvo que sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, al cautiverio y a una deportación que a punto estuvo de costarle la vida. Esta es la historia de Fritz Walter, el capitán del Milagro de Berna. Friedrich Walter nació el 31 de octubre de 1920 en Kaiserslautern, una ciudad del sudoeste de Alemania. Desde muy pequeño vivió rodeado de fútbol porque sus padres trabajaban en el restaurante del club local, el 1 FC Kaiserslautern. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas, Fritz prácticamente creció dentro del club. A los 8 años ingresó en las categorías inferiores. Pronto empezó a destacar por una combinación muy poco habitual para la época. No era el jugador más fuerte ni el más rápido. Su gran virtud era la inteligencia. Veía espacios donde nadie los veía. Entendía el juego unos segundos antes que los demás. Y además poseía una técnica extraordinaria. Debutó con el primer equipo siendo todavía un adolescente y rápidamente se convirtió en la gran esperanza del fútbol de Kaiserslautern. Durante toda su vida mantendría una fidelidad casi imposible de imaginar en el fútbol moderno. Permaneció en el mismo club durante toda su carrera profesional pese a recibir ofertas para marcharse. En julio de 1940 llegó su debut con la selección alemana, y vaya debut. Alemania derrotó a Rumanía y Fritz Walter marcó 3 goles, un hat-trick en su primer partido internacional. El seleccionador, Sepp Herberger, quedó impresionado. Entre ambos nació una relación especial. Herberger veía en Walter el futbolista perfecto para liderar el futuro de Alemania. Sin embargo, aquel futuro iba a quedar interrumpido. Europa estaba en guerra. En 1942, Walter fue reclutado por el ejército alemán. Como ocurría con muchos deportistas destacados, durante parte del conflicto permaneció alejado de primera línea. Pero al final de la guerra, nada podía protegerlo. Alemania fue derrotada, y millones de soldados fueron capturados, y Fritz Walter terminó convertido en prisionero de guerra. Fue enviado a un campo de prisioneros en la región de Maramureş, en la actual Rumanía. Aquello pudo ser el final. Muchos prisioneros alemanes estaban siendo enviados a campos soviéticos, los temibles gulags. Las condiciones allí eran extremas. Miles de personas no regresaron jamás. Entonces ocurrió algo extraordinario, algo que parece escrito por un guionista de cine. Un día los guardias organizaron un partido de fútbol. Walter, que era como ese chiquillo que ve una pelota y se pone a jugar sin importar si está cansado, hambriento o sin fuerzas, participó. Su talento fue tan evidente que varios de los responsables del campo reconocieron quién era. Era Fritz Walter, el futbolista de la selección alemana. Según la versión más difundida de la historia, algunos guardias húngaros intercedieron por él y por su hermano Otmar, cuando llegó el momento de decidir quién sería enviado a territorio soviético. Años después, Walter afirmaría que aquel partido había sido el más importante de toda su vida, porque probablemente le había salvado la vida. Cuando regresó a Alemania en 1945, encontró un país devastado, ciudades destruidas, infraestructuras arrasadas y una sociedad intentando reconstruirse. Lo mismo, evidentemente, ocurría con el fútbol, pero Fritz Walter se convirtió en una de las figuras que simbolizaron aquella recuperación. Volvió al Kaiserslautern y el club comenzó una época dorada.
Junto a su hermano Ottmar Walter y otros jugadores que serían conocidos como los Walter Elf, el 11 de Walter, construyó uno de los mejores equipos alemanes de la época. Aquel Kaiserslautern ganó el campeonato alemán de 1951 y repetiría en 1953. En aquellos años, Fritz era mucho más que un futbolista, era el cerebro del equipo. Jugaba como mediapunta o interior, marcaba goles, asistía, organizaba el ataque y dirigía a sus compañeros. Terminó su carrera con cifras impresionantes para un futbolista de su posición. Más de 300 goles en el Kaiserslautern y 33 tantos en 61 partidos con la selección nacional. Todo aquello lo convirtió en el líder natural de la Alemania Occidental que iba a disputar el Mundial de 1954. El Mundial de Suiza de 1954 tenía un favorito absoluto, Hungría. Ni Brasil ni Uruguay, Hungría. La selección de Ferenc Puskás, uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Los llamados Magiares Mágicos habían ganado el oro olímpico en 1952 y llevaban años sin perder. Además, habían humillado a Inglaterra por 6-3 en Wembley, algo que nadie había conseguido antes. Alemania Occidental no parecía tener ninguna opción. De hecho, durante la fase de grupos Hungría derrotó a los alemanes por un contundente 8-3. Muchos pensaron que ahí terminaba el sueño alemán. Pero Sepp Herberger, el seleccionador, estaba preparando algo. Había reservado jugadores importantes, y el verdadero equipo alemán empezó a aparecer en las eliminatorias. Poco a poco fueron avanzando, hasta alcanzar una final que parecía imposible. Alemania Occidental contra Hungría. David contra Goliat. 4 de julio de 1954. Estadio Bangsdorf, Berna. Más de 60.000 espectadores en las gradas. Frío, lluvia y un terreno pesado. Precisamente las condiciones favoritas de Fritz Walter. De hecho, en Alemania todavía se habla del Wetter von Fritz Walter, el clima de Fritz Walter. Es una lluvia fina y temperatura fresca, como en Bilbao, vaya. El tipo de ambiente donde rendía mejor. La final empezó de manera terrible para Alemania. Hungría marcó 2 goles en apenas 8 minutos. 2-0. Parecía que la historia seguía el guión esperado. Pero ocurrió algo increíble. Los alemanes reaccionaron inmediatamente. Max Morlock hizo el 2-1 y poco después Helmut Rahn marcó el empate. La final había cambiado por completo. Durante el resto del partido Hungría atacó constantemente. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.